miércoles de webinar. Bienvenidos a todos, esperamos que sea esta una oportunidad para aprender, que sea una oportunidad de gran utilidad y desde Legal Segura, con todo gusto, los recibimos. Hoy vamos a estar viendo en este webinar las generalidades de la Ley 2213 de 2022, tanto de su recorrido, cómo llegamos a esta ley, cómo usarla y unos muy útiles tips de cómo saber utilizar la ley y saber interactuar en la nueva era de la justicia digital. Entonces, no siendo más, vamos a aprovechar y arrancar a disfrutar de este momento de aprendizaje compartido. Primero que todo, es importante que aclaremos unas reglas de juego para esta reunión. Entonces, por favor, les recomendamos hacer todas sus preguntas y aportes mediante el uso del chat, mantener el micrófono silenciado y cámara apagada. Esto con el fin de que no se nos interrumpa el hilo de la comunicación y ante todo lo que realicemos, utilizar un lenguaje respetuoso al momento de hacer aportes o preguntas. Listo, con esto arrancamos. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy en el webinar? Vamos a ir así rápidamente debido a que es muy grande la cantidad de cosas que queremos compartirles, pero queremos hacerlo de manera sucinta, práctica, concreta, entonces vamos a aprovechar de esta hora. Bien, vamos a estar viendo lo que es un glosario muy necesario para comprender todo lo que ha llegado al uso cotidiano de los abogados dentro de la nueva era de la justicia digital. Vamos a estar viendo el marco jurídico que ha traído hasta el día de hoy esta nueva ley, que es la 2213, que es como la cúspide, la terminación de lo que ahora se integra la justicia con la digitalidad. Vamos a estar viendo lo que es el correo electrónico certificado y ya van a ir encontrando en el proceso del webinar cómo es tan necesario para esta nueva justicia. Y precisamente vamos a estar al final compartiendo tips y casos de uso diario de la ley 2213 y de las situaciones que ha llevado a confusión de pronto esta ley y cómo evitarlas. Entonces, para que nos acompañen hasta el final. Ya con esto claro, empezamos. ¿Qué es un mensaje de datos, doctores? Un mensaje de datos en la legislación colombiana está determinado o está definido por la ley 527 del 99. ¿Y qué es lo que nos dice acerca del mensaje de datos? Nos dice que es toda información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos. Ya vamos a ver en un momento qué son los medios o canales digitales para complementar este concepto. Pero entonces entendemos que es toda la información que tanto se produce, se envía y se genera dentro de estos medios electrónicos y que permite el intercambio electrónico de datos, ya sea a través del internet, el telegrama, el telefax u otras aplicaciones que hoy en día permiten ese intercambio de datos, pero que en el año 99 tal vez no teníamos en consideración, como por ejemplo el WhatsApp, Facebook, Messenger. Este tipo de aplicaciones van a permitir el intercambio de mensaje de datos. ¿Qué son las TIC? Y ya van a ver por qué la importancia de este concepto. Las TIC son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y por favor recordemos mucho este concepto porque TIC lo van a escuchar por todas partes de aquí en adelante en este webinar y en la justicia digital. ¿Qué es una estampa cronológica? Básicamente la estampa cronológica es un servicio en el cual se puede garantizar la existencia de un documento y la integridad, la originalidad de ese documento. ¿Por qué? La estampa cronológica es como un sello de un sistema de datos que se genera y lo que hace es garantizar, uno, en qué momento, desde qué IP, desde qué correo fue enviada una comunicación por medio de mensaje de datos a otro destinatario y toda esa información técnica hace parte de la estampa cronológica. Trazabilidad. La trazabilidad es la prueba técnica que se llama traza de correos electrónicos, de ahí viene la traza, trazabilidad, y consiste en rastrear las direcciones IP de donde el correo se envió. Y la trazabilidad va muy relacionada con la estampa cronológica, porque incluida en la estampa cronológica se encuentra la trazabilidad.
Doctores, ¿qué es el domicilio electrónico? Digamos que en el derecho se habla mucho de qué es el domicilio de una persona. Y normalmente se tiene el concepto muy asociado a una dirección física, a la dirección del domicilio físico, donde reside la persona. Pero es muy importante empezar a tener en consideración lo que ahora va a ser el domicilio electrónico, porque estas nuevas leyes, la ley 2213, nos va a estar hablando constantemente de un domicilio electrónico, que les podemos decir va a ser incluso más importante que el domicilio de residencia. Entonces, es un domicilio virtual que debe ser seguro porque debe estar solo al alcance de la persona titular de ese domicilio. Debe ser personal y válido para la recepción de comunicaciones mediante mensaje de datos, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de obligaciones, con la facilidad de ser comunicado, de ser notificado a ese domicilio electrónico. Bien, mientras avanzamos, siéntense en toda la tranquilidad de poder ir preguntándonos a través del chat, porque en la medida que estos conceptos queden muy claros, el resto del webinar también lo va a estar. Bien, ¿qué es una notificación? Una notificación es un acto jurídico por el cual se comunica legalmente a una persona una resolución judicial o una actuación judicial para que actúe procesalmente en un juicio o en un proceso. Entonces, es una comunicación con efectos jurídicos. ¿Qué es el acuse? Es la acción o efecto de acusar o notificar que se ha recibido una carta, un mensaje o una comunicación en general. El acuse es un acto voluntario de la persona que normalmente recibe, principalmente sea el acuse de recibo, que quiere decir que yo le aviso a la otra persona que sí recibí la comunicación. Pero también hablamos del acuse del envío, que es poder manifestar, evidenciar que yo envié una comunicación. Y ya vamos a ver por qué es la importancia de ello. ¿Qué es correo electrónico? Bien, este es un sistema que permite el intercambio de mensajes entre distintas computadoras o equipos, puesto que hoy contamos con más equipos electrónicos que la computadora, contamos con el celular, tablets, con todo lo que tiene que ver con relojes inteligentes, inclusive cualquier equipo que tenga la capacidad de hacer este tipo de envíos a través de una red. Hoy lo manejamos a través de redes Wi-Fi principalmente. ¿Qué es el CIRNA? El CIRNA es el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados. Y ustedes dirán, ¿por qué nos habla del CIRNA? Ya lo vamos a estar viendo más adelante, que esta nueva ley insiste en que todos los abogados tengan actualizada su información de domicilio electrónico en el CIRNA. Y ya lo vamos a estar tratando. Pero, por si acaso alguna persona que nos está acompañando el día de hoy no es abogado, bueno, aquí estamos buscando que todos aprendamos. Y ahora sí, este concepto que complementa también el concepto de mensaje de datos. ¿Qué son los canales digitales? Bueno, por medios digitales entendemos a los espacios en los cuales se genera comunicación. Se genera comunicación e intercambio de información entre usuarios y productores de contenido digital, es decir, plataformas. Plataformas que se encuentran disponibles en Internet o que requieren el uso de Internet. Entonces, como canales digitales, tenemos el correo electrónico, tenemos el mensaje de datos mediante WhatsApp, Messenger, tenemos los audios inclusive, pero entonces canales digitales son las plataformas que permiten hacer el envío de todo esto. Entonces hablaríamos WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, correo electrónico y todas las demás plataformas que les permiten producir, enviar y recibir información. Bien, queridos asistentes, entonces hasta este momento estaremos viendo lo que es nuestro glosario. Cami, ¿me informa si tenemos alguna pregunta, por favor? Bien, tenemos. Gracias, Cami. Como no tenemos preguntas, avanzamos. ¿Qué es la Ley 2213? Vamos a estar viendo lo que es el marco jurídico de esta nueva legislación. Pues bien, la Ley 2213 lo que hace es dar
una vigencia permanente al decreto legislativo 806 del 2020. Se adopta la integración de las medidas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que las tecnologías de la información y las comunicaciones son las TIC. TIC, TIC, TIC. Y esto es lo que precisamente busca es flexibilizar, facilitar el acceso de los usuarios a la justicia. Entonces, en resumen, la ley 2213 es la ley de la era de la justicia digital, es la que abre oficialmente la puerta, porque ya vamos a estar viendo en un pequeño recorrido histórico que no es la primera que habla de herramientas tecnológicas, pero sí es la primera que las declara de manera permanente su uso, y aparte de declararla de manera permanente el uso de los canales digitales, de las herramientas digitales, hace que ahora la regla general sea el uso de la tecnología y lo excepcional sea lo presencial, sea lo físico. Entonces, es la ley de la nueva era de justicia digital y es la ley del uso de las TIC. ¿Y esto cómo lo podemos ver evidenciado? Por ejemplo, nos habla de que debemos usar medios tecnológicos en las audiencias, que las autoridades judiciales deberán buscar implementar estos medios tecnológicos desde que todas las partes cuenten con estas herramientas para poder hacerlo de manera garantista del debido proceso. Porque si alguna de las partes no puede tener acceso a herramientas tecnológicas, se estaría violentando el derecho a la igualdad. Pero en este caso, si todas las partes cuentan con las herramientas necesarias y la conectividad, la indicación es que se acuda a los medios tecnológicos. Y eso se ha visto muy evidenciado porque la gran cantidad de audiencias desde el 2020 han sido de manera digital. Y lo podemos también ver muy evidenciado, por ejemplo, en el artículo 3 de la ley 2213, que nos habla de los deberes de los sujetos procesales con relación a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Así que ahora nosotros, todas las partes, tenemos deberes en relación con la tecnología. Así que ya no podemos hacer de oídos sordos frente a la misma. Entonces, ¿cuáles son nuestros deberes como sujetos procesales? Precisamente dice que tenemos como primer deber realizar todas las actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Y dice que para lo mismo deberán suministrar a la autoridad judicial competente y a todos los demás sujetos procesales los canales digitales elegidos para los fines del proceso. Que aquí, dentro de los canales digitales, al hacer un estudio íntegro de lo que quiere decir este canal digital, y haciendo relación con el concepto que damos de canal, hay que especificar el canal y también el domicilio electrónico de la persona, porque no basta con decir, por ejemplo, el canal digital, no, yo quiero que me notifiquen por correo. Hace falta que ahora todas las partes no solamente proveamos la información de por dónde queremos ser notificados, sino exactamente a qué dirección de correo electrónico queremos ser notificados. O si yo no cuento con correo electrónico, exactamente, por ejemplo, a qué número de teléfono deseo ser notificado. ¿Por qué hago mención del uso del teléfono? Porque, por ejemplo, en el artículo 7 de la ley 2213 dice que las audiencias se podrán celebrar de manera virtual o telefónica. Así que la ley nos abre la puerta a considerar también la telefonía. Entonces llevamos hasta el momento dos deberes. Uno, a realizar nuestras actuaciones y diligencias a través de medios tecnológicos. Y dos, a proveer, a informar a la autoridad competente y a todas las partes el canal digital por el cual yo quiero ser comunicado, notificado de todas las actuaciones que se realicen dentro del proceso y a las cuales quiero que me comuniquen. Y precisamente dice que una vez identificados o reportados los canales digitales elegidos por cada una de las partes, desde allí, desde esos domicilios, desde esos canales digitales se originarán todas las actuaciones y desde esto se surtirán todas las notificaciones, mientras no se informe un nuevo canal. Es deber de los sujetos procesales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 78, numeral 5 del CGP, comunicar cualquier cambio de dirección o medio electrónico, so pena de que las notificaciones se sigan surtiendo válidamente en la anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora nuestro deber no solo es informar cuál es nuestro domicilio electrónico, sino mantenerlo actualizado.
Y si necesito cambiarlo, tengo el deber de informar a todas las partes y a la autoridad judicial competente esa actualización de domicilio electrónico, so pena de que la carga de no ser notificado correctamente sea puesta a mi nombre. Entonces llevamos 3 deberes muy importantes que no se habían considerado de manera tan explícita antes en la jurisdicción colombiana, y es que nuestras actuaciones serán por medios tecnológicos. Debemos constituir e informar un domicilio electrónico a todas las partes. Y tercero, debo mantenerlos a todos actualizados de cuál es esa dirección si llego a cambiarla. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, Ley 2213 de 2022 es la ley de los usos de las TICs, pero es la ley que va a hacer uso de los mensajes de datos, pero no cualquier mensaje de datos, sino especialmente el mensaje de datos certificado. Y ya vamos a ver judicialmente por qué necesita ser certificado. Para ello, es importante regresar un poco en el tiempo y entender cómo llegamos a la ley 2213. Esta situación va a ser muy importante para su conocimiento, queridos asistentes, porque les va a permitir tener el fundamento de conocer por qué ahora se realiza así la justicia. Bien, entonces para esto vamos a partir desde la ley 527 del 99. Esta ley en realidad es una ley de comercio electrónico. Pero ¿qué sucede con esta ley? Por primera vez en Colombia nos da material muy importante para el desarrollo de lo que hoy estamos llevando adelante. Es la ley que nos da la definición de lo que es un mensaje de datos y que vimos hace unos minutos, precisamente. Nos dice que el mensaje de datos es información generada, enviada, recibida, almacenada por cualquier medio electrónico y que permite el intercambio electrónico de datos, ¿sí? Nos da el artículo 5º y 7º, que quiere decir que se le da un reconocimiento jurídico a los mensajes de datos. Bien especifica que no se le va a negar un efecto jurídico, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por el solo hecho de que haya sido entregado mediante un mensaje de datos. Y la admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes, y es que precisamente no se le va a negar eficacia o fuerza obligatoria a todo tipo de información en forma de mensaje de datos, por el solo hecho de que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original. Aquí fue donde se abrió la primera puerta. Luego pasamos un gran salto legislativo hasta el CGP, la ley 1564-2012, que precisamente incluyó cosas en el artículo 244, donde reconoce que precisamente los mensajes de datos se presumen auténticos. Ya entendemos que mensajes de datos son los producidos mediante canales digitales, ¿no? Entonces, los mensajes de datos se presumen auténticos a no ser que hayan sido tachados de falsos o se desconozcan. Y el artículo 247, que dice que precisamente las pruebas contenidas en mensajes de datos serán valoradas como si fueran documentos. Van a ser valoradas al mismo nivel que si fueran documentos en formato físico. Y que precisamente ya si se imprime en papel un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos. De ahí pasamos a la ley 1581 de 2012, esta es la ley de tratamiento de datos, habeas data. ¿Por qué la ley de habeas data es necesaria dentro de la nueva justicia digital? Ya estamos hablando que se requiere de constituir un domicilio electrónico, pero ¿qué pasa si hace un tiempo no teníamos este conocimiento? No sabíamos que necesitábamos un domicilio electrónico. Ahora hay que empezar a constituirlo en todos los procesos, en todos los contratos, derechos de petición, tutelas, en todas las actuaciones que vayamos a hacer. Siempre preocupémonos por establecerle o obligar, generar la obligación a la otra parte que nos deje estipulado de manera clara su domicilio electrónico. Y para que la otra persona nos permita precisamente notificarle esa dirección de correo electrónico, necesitamos la autorización del titular. Para esta autorización del titular, para poderle notificar esa dirección de correo electrónico, de ahí es donde entra el artículo 9 de la ley 1581. Y para ello, les vamos a estar compartiendo más adelante unos modelos de cláusula de domicilio electrónico para que la puedan utilizar en todos sus documentos y en todas sus actuaciones.
Pero, ¿qué pasa cuando yo no pude conseguir de manera expresa la autorización de la persona a la que voy a notificar? Bueno, para ello, la Ley 1581 de 2012 contempla unos casos en los que no es necesaria una autorización. Y esos casos, en este caso, son principalmente cuando son datos de naturaleza pública. Si los datos con los cuales yo voy a notificar a una empresa, el correo electrónico para notificaciones judiciales, se obtiene de forma pública en un certificado de existencia y representación legal, yo no necesito autorización para hacer una notificación válida a ese domicilio electrónico. Entonces, por eso es importante considerar la Ley 1581 de 2012. Y aquí ya llegamos al decreto 806 de 2020, que en medio de la situación de emergencia por el COVID-19 en el año 2020, implementa las tecnologías de la información de manera permanente. Se consideraba en ese momento que podía ser por causa de la emergencia sanitaria, pero pues ya hoy se convirtió en regla, en la generalidad. Y precisamente lo que buscó fue implementar las tecnologías de la información y comunicaciones, las TIC, en las actuaciones judiciales para agilizar los procesos y poder prestar atención a los usuarios. ¿Qué nos aporta este decreto? Que por sí la Ley 2213 en gran cantidad se basa en el decreto 806. La Ley 2213, como bien lo dice su título, lo que hace es extenderle la vigencia al decreto 806, por ello son prácticamente iguales en su contenido, pero sí tienen diferencias que aquí vamos a estar resaltando. ¿Qué nos aportó el decreto 806 de 2020? Por ejemplo, en el artículo 5, los poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrito digital, con la solante firma, que bien podría ser solamente teclear el nombre. Los mismos se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento. Estamos hablando de conceder poderes mediante mensaje de datos. Y dice bien que en el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado. Esa dirección de correo electrónico del apoderado se constituye en el domicilio electrónico del apoderado. ¿Qué dice? Debe coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados, debe coincidir con el CIRNA. Por eso hacíamos especial énfasis en este concepto durante el glosario, porque debe coincidir con nuestro registro para evitar que hayan rechazos o indebidas notificaciones. Dice que precisamente los poderes que sean otorgados por personas jurídicas van a tener que ser enviados desde el correo de notificación judicial que tienen inscrito en su Cámara de Comercio. Entonces, a pesar de que hay muchos canales digitales, aquí ya empezamos a ver cómo la norma se inclinó, cómo prefirió un canal digital en específico, que es el correo electrónico, porque bien dice que debe estar explícitamente la dirección de correo electrónico del apoderado y que poderes que se otorguen por personas jurídicas deben ser por el correo electrónico. Aquí es donde empezamos a ver cuál fue el canal que, sin decirlo de manera expresa, cuál es el canal preferido por la ley para el intercambio de mensaje de datos. ¿Qué más? La demanda en el artículo 6 dice que la demanda indicará el canal digital donde deberán ser notificadas las partes, sus representantes, bueno, sus apoderados, todas las partes que puedan verse involucradas dentro del proceso. Dice que en el envío de la demanda debe contener los anexos en medio electrónico y que ya no se va a necesitar enviar una copia física. La digital es más que suficiente. Y hay que tener en cuenta que aquí también la ley vuelve y reitera que su canal digital preferido es el correo electrónico. En el momento en que dice que las direcciones de correo electrónico, que las demandas se enviarán a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos de reparto. Ya está claro que los canales oficiales también de los juzgados para comunicarse con las partes son los correos electrónicos que el Consejo Superior de la Judicatura ha dispuesto. Y llega una parte muy importante porque en todo este tema de TICs, de comunicaciones, de mensajes de datos, las notificaciones personales tienen un peso importantísimo en el uso de las tecnologías, porque antes se hacían de manera física, pero ya no es necesario.
Bien dice que las notificaciones personales pueden efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación. Y ustedes miran, cuando yo voy a demandar a alguien, la otra parte no está interesada en que yo realice la notificación, porque muchas veces lo que se busca es huir a la notificación para que el proceso no avance. Ya vamos a estar viendo más adelante cómo lograr establecer ese domicilio electrónico de la persona para que aun cuando la persona no haya autorizado, como veíamos en la ley de habeas data, se le pueda notificar. Bien, dice que el interesado afirmará bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestada con la petición que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar. Informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar. Esto implica varias cosas. Primero, la parte que va a notificar está afirmando bajo la gravedad de juramento que ese correo que se llama pepitoperez@gmail.com realmente sí corresponde al Pepito Pérez que me interesa demandar, al que me interesa traer a este proceso. Y para eso tengo que informarle al juez cómo obtuve ese correo pepitoperez@gmail y que puedo mostrar que de verdad está asociado a la identidad de la persona. Tengo que allegar las evidencias correspondientes de cómo obtuve ese correo y debo también enviar las comunicaciones que le he enviado a Pepito Pérez. ¿Y cómo le envía uno las comunicaciones a un juzgado? Bueno, ya vamos a ver más adelante una herramienta que precisamente permite hacer el envío de forma íntegra de esas comunicaciones. Y dice que para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. Aquí la norma es muy clara que lo que se requiere es el recibo, ¿sí? Poder confirmar que la otra persona lo recibió, no que lo abrió, ¿sí? Aunque vamos a estar viendo otras cosas más adelante que están relacionadas con esta calidad para que se dé la notificación. Ya habiendo avanzado del decreto 806, vamos a ver algunas pequeñas diferencias que tiene con la ley 2213. Entonces, aquí vemos cómo también nos reitera que la demanda va a ser mediante mensaje de datos, con sus anexos a todas las partes y que para eso se utilizarán los correos que aporte el Consejo Superior de la Judicatura. En la notificación personal nos agrega el término desde el cual vamos a empezar a contar las notificaciones. Porque bien dice que la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. Y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione, acuse recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Bien. Bueno, y nos confirma otra vez, para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. ¿Qué sucede? Para esto, lo que la norma nos da a entender precisamente en primer momento es que necesitamos demostrar que se envió y que la otra parte lo recibió, que no sucedió lo que usualmente llamamos rebotar, que rebote el correo, sino que realmente llegó. Y para eso nos dice que debe la otra persona hacer acuse de recibo, que es lo que veíamos hace un momento, que es una actuación voluntaria donde la persona confirma que recibió la comunicación, o por otro medio podamos demostrar que precisamente la otra parte recibió la comunicación. Y los términos se empiezan a contar 2 días después del envío, precisamente. Bien. Comunicaciones, oficios y despachos, esto ya es interacción con lo que son los juzgados. Y para esto bien es clara la ley en decir que todas las comunicaciones que se necesiten con los despachos va a ser mediante mensaje de datos, ¿sí? A los correos que estipule el Consejo Superior de la Judicatura. Porque lo que estipuló el Consejo Superior de la Judicatura, aclarando cuál era el correo de cada despacho,
automáticamente constituyó cada uno de esos correos como el domicilio electrónico de cada uno de esos despachos. Así que ahora, cuando por ejemplo enviamos un memorial a un juzgado, podemos colocar Juzgado Séptimo Municipal de Bogotá, dirección calle 137, correo electrónico tal. ¿Por qué? Porque el domicilio electrónico del juzgado también es muy importante. Es sumamente importante en este momento. Bien, teniendo esto claro, podemos empezar a sacar algunas conclusiones, precisamente. Uno, ya entendemos qué es mensaje de datos. Ya entendemos que precisamente ahora tenemos que empezar a utilizar y adaptarnos, normalizar el término de domicilio electrónico, que necesitamos empezar a actualizarlo, hacernos conscientes de la importancia de esos domicilios y que el canal digital por preferencia de la justicia mediante esta ley es el correo electrónico. Así que, ¿cómo poder demostrarle a los juzgados que yo hice un envío, que yo envié una comunicación, que yo realmente hice de notificar a la otra parte en cualquiera de las actuaciones necesarias en un proceso? Para eso, señores y señoras, es que existe el correo electrónico certificado. ¿Y qué es el correo electrónico certificado? Ya lo vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo qué es el correo electrónico, cuáles son los usos del correo electrónico certificado, por qué se necesita usar el correo electrónico y cómo se usa. ¿Sí? Porque como ustedes lo ven, todas las comunicaciones, tanto juzgados como con las demás partes, van a ser a través de correo electrónico. Y si ustedes pueden certificar que ese correo electrónico fue enviado tal día, tal hora, de tal persona, le llegó a tal otra, contenía todo esto, ustedes están blindando sus notificaciones. Ahora, un dato curioso. El primer correo electrónico enviado en el mundo fue en octubre de 1971, aprovechando que estamos en octubre. Bien, ¿qué es el correo electrónico certificado? Es una herramienta jurídica que permite la evidencia legal, que permite la trazabilidad y estampa cronológica. Aquí es donde usamos todos los conceptos que estuvimos viendo en nuestro glosario, porque aquí es donde aplicamos trazabilidad y estampa jurídica, estampa cronológica. Perdón. ¿Qué sucede? El correo electrónico ya vimos que es una herramienta para el envío de mensaje de datos mediante dispositivos. Lo que hace el correo electrónico certificado es darle todo el respaldo jurídico y poder revisar la integralidad y la efectividad de la comunicación que se envía. Entonces, permite ese trazo de correos y la estampa cronológica que asegure su integridad. Y para ello, también vamos a estar aportando aquí la perspectiva jurisprudencial con la sentencia C622 del 2000. ¿Qué se decía desde ese entonces? Precisamente, aquí el magistrado ponente decía que al hacer referencia a la definición de documentos, según el Código de Procedimiento Civil en ese entonces, le otorga al mensaje de datos la calidad de prueba, permitiendo coordinar un sistema telemático con el sistema manual o documentario. Y dice que este mensaje de datos se encuentra en igualdad de condiciones en un litigio o discusión jurídica, teniendo en cuenta para su valoración algunos criterios como confiabilidad, integridad de la información e identificación del autor. Esto nos quiere decir que un mensaje de datos que cumple con estas tres condiciones, con estos tres criterios, va a estar en igualdad de condiciones que un documento en físico, porque son los criterios para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Y es lo que hace que haya esa confiabilidad en que el mismo no ha sido alterado. Bien, y la sentencia C831 del 2001, que es el que nos habla de la eficacia jurídica. Para que haya esa eficacia jurídica necesitamos que esa prueba mediante mensaje de datos también cumpla unos requisitos, y es que se permita su almacenamiento, que se pueda almacenar y que se pueda garantizar su inalterabilidad en el tiempo, que se mantenga sin ninguna modificación, para que luego sea fácil su revisión, su posterior auditoría y que precisamente haya ese principio de legalidad, de publicidad, de integralidad. Y yéndonos a lo más cercano,
pues este año, la sentencia T-238 del 2022, la Corte Constitucional ha advertido que cuando se notifica o comunica por medio de un mensaje de datos, los términos procesales no se pueden empezar a contar sino hasta el momento en que la persona recepcione acuse de recibo o en su defecto cuando se pueda constatar por cualquier medio el acceso del destinatario a dicho mensaje. Y ya vamos a ver esto cómo afecta. Sin embargo, aquí quiero aprovechar para hacer la aclaración que aquí hemos estado teniendo un conflicto entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional. ¿Por qué? La Corte Suprema de Justicia nos dice que se empiezan a cortar los términos desde que se pueda demostrar que la otra persona recibió el mensaje. Si podemos demostrar por otros medios certificados, cumpliendo las condiciones que nos mencionan las anteriores sentencias, que hay una confiabilidad, una identificación del autor, una integralidad de la información, un almacenamiento. Si cumplimos esas condiciones y podemos demostrar que la otra persona recibió el mensaje, se empiezan a contar los términos. Esto según la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte Constitucional con esta sentencia lo que nos está pidiendo es acuse de recibo o que se pueda mostrar que la persona accedió a la información. Y ahí sigue el debate. Lo que hemos podido concluir hasta el momento es que igual lo importante es poder demostrar mediante un sistema de datos que efectivamente sí se hizo el envío como mínimo y que sí entró a la bandeja de mensaje de datos de la otra persona. Ahora, usos del correo electrónico certificado. Básicamente, doctores, doctoras, todas las notificaciones judiciales que la ley estipula que deben hacerse mediante el servicio de correo autorizado, servicio postal de correo autorizado, que nosotros solemos asociar con el servicio físico de mensajería, bueno, ahora todos esos usos se van a hacer por medio de correo electrónico certificado. Por ejemplo, en cosas como la entrega del inmueble en arrendamiento. Si el arrendador o el arrendatario desea entregar el inmueble, debe hacer una notificación certificada mínimo 3 meses antes de la terminación del contrato. Que bien lo encontramos en la ley 820 del 2003, en el artículo 22, numeral 8. Ahora, ese aviso de terminación del contrato en inmueble arrendado se puede hacer por medio de correo electrónico certificado. Los contratos de trabajo. El Ministerio de Trabajo ha emitido conceptos donde deja claro que los contratos que se realicen por medios digitales o se envíen por medios digitales tienen la misma eficacia que los físicos. Y las notificaciones 291 y 292 del CGP, que precisamente son las principales, las más usadas en la justicia, porque son las que materializan la notificación personal de un acto admisorio con su demanda, con sus anexos. Y eso lo podemos hacer mediante el correo electrónico certificado. Pero si a esto quieren agregarle notificación de demandas, contestación de demandas, contratos laborales, constitución en mora, cualquier tipo de contrato o cualquier tipo de notificación, derechos de petición, tutelas, todo esto se puede hacer mediante correo electrónico certificado. ¿Y por qué es necesario usar el correo electrónico certificado? Porque, como les he venido insistiendo, todo lo que se enviaba de manera física ahora se puede enviar por correo electrónico certificado y obtener prueba de envío, prueba de entrega, visualización de contenido y de adjuntos. Y esto tiene la calidad de prueba, la cual puede estar almacenada hasta por 5 años y es inalterable. ¿Y saben por qué es inalterable? Porque cuenta con una estampa cronológica que, como les explicaba, es un sello que en el momento en que alguien intente modificar el documento, ese sello se rompe y dice este documento ha sido modificado o alterado. Con eso, entonces ustedes dirán, ok, se necesita el uso de un correo electrónico certificado en la nueva justicia digital, tanto así que los mismos juzgados están solicitando que las notificaciones personales se hagan mediante un servicio de correo electrónico certificado. Ya le ha sucedido a muchos abogados que envían una notificación a su contraparte por un correo normal.
y el juzgado les regresa la notificación y les dice, eso fue una indebida notificación, recomendamos que por favor el envío se haga mediante una empresa certificadora para que se pueda constatar la validez del envío, para que se pueda constatar que sí realmente se envió. Y para ello es que precisamente llega el correo electrónico certificado. Y para brindar ese servicio es que existimos nosotros. Para eso es que está Legal Segura, notificación electrónica. Nuestro servicio precisamente es brindar herramientas jurídicas que apoyen a todos los abogados a involucrarse y desarrollarse de manera perfecta dentro de esta nueva era de la justicia digital. Nosotros somos una empresa que brinda los servicios de correo electrónico certificado y aquí tenemos la dicha de contar con muchos de nuestros clientes que nos están acompañando el día de hoy. Precisamente, ¿por qué? Porque este correo permite dar toda esa validez de la que estábamos hablando. Pero, ¿cómo se usa? Bien, ¿cómo se usa el correo electrónico certificado? Vamos a resumirlo en 3 grandes pasos. Paso 1. Hay que obtener el domicilio electrónico de la persona. Necesitamos saber a dónde vamos a notificar, ya sea una dirección, un domicilio electrónico autorizado o de público conocimiento. Paso 2. Vamos a habilitar el correo del abogado que tiene registrado en CIRNA o el correo de la empresa que tiene registrado en Cámara de Comercio para notificaciones judiciales y vamos a hacer el envío del correo electrónico, que ya les vamos a mostrar a detalle la parte técnica de ese envío. Y el paso 3 es enviar al juzgado ese certificado que se produjo del envío. Así se realiza el uso del correo electrónico certificado. Paso 1. Obtener la dirección de correo electrónico autorizada o de público conocimiento a la cual se va a notificar. ¿Qué vamos a ver aquí? Digamos que hasta el momento hemos encontrado 3 formas de constituir el domicilio electrónico de la otra persona para podérsela demostrar al juez. La primera es el uso de una cláusula de autorización para domicilio electrónico. Esta es la más fuerte, sobre todo porque la mayoría de procesos se dan entre personas naturales o alguna de las partes es persona natural. Por ello, las personas naturales, a diferencia de las empresas, no tienen una base de datos donde tengan un correo para notificaciones judiciales. Necesitamos constituirle ese domicilio. Y ya les vamos a compartir cuál es el modelo de cláusula para domicilio electrónico que les recomendamos. Segundo, datos de público conocimiento. Este es el caso perfecto para utilizar el caso en que una de nuestras partes sea una persona jurídica. Y por lo tanto podemos obtener un certificado de existencia y representación legal en Cámara de Comercio y allí hay un apartado especial que dice correo para notificaciones judiciales. Con esto ya va a estar listo nuestro domicilio electrónico. O en caso de que sea, por ejemplo, una empresa, en caso de que sea, por ejemplo, una persona muy conocida, se puede instituir alguno de sus correos como datos de público conocimiento. Pero, ¿qué sucede? A no ser que sea una empresa y sea una persona muy conocida, tanto con una página web, con unas redes sociales donde tenga su correo electrónico, va a servir ese correo público, pero no es infalible. ¿Por qué? Porque en este momento la mayoría de personas tienen más de un correo electrónico. Por eso lo que siempre se va a recomendar es que ahora se empiece a implementar la cláusula de autorización de domicilio electrónico para todo. Porque la persona puede decir, sí, ese es uno de mis correos, pero no es el que yo reviso constantemente y yo no lo he autorizado para que me notificaran judicialmente al mismo. Entonces, digamos que aquí lo estamos viendo de mayor a menor efectividad. Lo mejor siempre va a ser la cláusula de autorización para domicilio electrónico, luego los datos de público conocimiento y lo último que en estos días se ha estado usando mucho porque antes no teníamos en conciencia la importancia de constituir domicilios electrónicos y es demostrarle al juez por otros medios que la dirección a la que yo notifiqué efectivamente sí corresponde a la persona por notificar. ¿Esto cómo se puede hacer? Con comunicaciones previas, sobre todo si son comunicaciones por correo. Porque si yo, por ejemplo, estaba hablando con otra persona de constituir una sociedad y por medio del correo yo le envío una cotización, la otra persona me responde, me parece bien, vamos a hacer el registro en Cámara de Comercio, la otra persona le dice, listo, nos vamos a dividir las utilidades de la sociedad en 40-60. Ese tipo de comunicaciones van a constituir precisamente la identidad de la persona
para poder demostrar que el correo al que lo estoy notificando sí era el que estaba usando, que sí corresponde a esa persona. También servirían los pantallazos, los famosos pantallazos de WhatsApp. Pero ¿qué sucede? Los pantallazos de WhatsApp en este momento, aunque son una prueba indiciaria, les falta mucha fuerza. ¿Por qué? Porque no hay forma de constatar de manera fidedigna su integralidad, que no han sido modificados, que no han sido creados a disposición o al arbitrio de la persona que los quiere presentar como auténticos. Pero algunos juzgados están validando esos pantallazos de WhatsApp para demostrar que ese correo o ese número de teléfono sí corresponde a la persona que estamos notificando. Pero al mismo tiempo, eso también ha llevado a que hayan bastantes anulaciones, porque luego llega la persona a decir, ese no era yo, o no era mi correo, no era mi domicilio. Entonces, eso es lo que les podemos recomendar. ¿Por qué se está usando tanto ahorita? Porque los procesos que se iniciaron hace 2, 3, 4 años no tienen conocimiento de estas situaciones y necesitan demostrar la identidad por otros medios. Bien, una vez hemos constituido el domicilio electrónico de la persona a la que vamos a notificar, lo que acontece, lo que sigue, es hacer el envío técnico del correo certificado, que van a estar viendo que realmente es muy sencillo. Vamos a estar viendo ahorita un video de 1 minuto donde se muestra cómo se envía un correo certificado con Legal Segura. ¿Qué sucede? Para hacer un envío es muy sencillo porque ustedes van a abrir su correo electrónico, que puede ser de cualquier plataforma que ustedes tengan, ya sea Gmail, Yahoo, correo corporativo independiente, el que tengan les sirve. Y redactan su correo como lo harían normalmente. Colocan el destinatario y lo importante es que en la parte con copia coloquen el correo @certificadoyeda.net. Una vez que ya tienen habilitado ese correo con nosotros, que para habilitarlo es muy sencillo porque nos escriben por WhatsApp, adquieren un paquete de correos electrónicos certificados que ya más adelante les mostraré nuestros precios y nuestros paquetes. Una vez que ya lo han habilitado, este es el proceso tan sencillo a seguir. Simplemente se realiza el envío y se coloca en concopia al correo certificado.lleida.net y en los pocos minutos de haber realizado el envío al mismo correo que ustedes tienen registrados les va a llegar su certificado. Entonces vamos a ver cómo funciona. Para enviar un correo electrónico certificado es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo mensaje. Cuando ya creemos nuestro nuevo mensaje nos va a aparecer así. Vamos a poner nuestro correo electrónico, el cual va a ser nuestro destinatario. Para que este correo electrónico se vuelva certificado, simplemente ponemos copia. Al poner con copia, tenemos que siempre ingresar este correo electrónico, el cual permite que este correo electrónico sea certificado. Esta es la gran diferencia entre un correo normal y un correo certificado. Listo. En el asunto ponemos común y corriente, el asunto y en el cuerpo del mensaje de igual forma. Cabe resaltar que en este momento, al poner en copia a correo@certificado.lleida.net, no es que nos estén enviando la información a nosotros. Esto lo que permite es que nuestra entidad certificadora vuelva esto un algoritmo para que automáticamente a nuestra bandeja de entrada llegue el certificado de prueba de envío. ¿Listo? Estos correos electrónicos se pueden enviar desde 4,9 megabytes hasta 19,9 megabytes, incluyendo el asunto del correo, es decir, que no se puede exceder de ahí porque no va a poder salir el correo electrónico. Es muy importante que lo tengan esto muy claro para el momento en el que ustedes vayan a enviar el correo electrónico certificado. Bien, viendo cómo es el proceso de envío, que básicamente es redactar un correo normalmente y colocar con copia la dirección de nuestra entidad certificadora, vamos a ver qué partes contiene el certificado que les va a llegar y que precisamente presta el mérito de prueba ante los juzgados.
y ante todo lo que necesiten respaldar legalmente. Lo que van a ver aquí son los datos del certificado. Van a ver que los certificados llegan con la entidad certificadora, que es jada.net. Los datos del envío van a contener quién envía, quién recibe, a qué hora se envió, a qué hora llegó y si realmente ingresó a la bandeja. ¿Por qué? Porque si el correo rebota, por decir así, si el correo es rechazado o no existe esa dirección, lo que va a pasar es que va a decir aquí en fecha y hora de entrega, el correo no pudo ser entregado. El correo, la dirección de correo electrónico no se encontró. Aquí se va a poder ver el asunto, todo el contenido del mensaje y se van a poder ver todos los anexos. El anexo técnico. Este anexo técnico es la trazabilidad del correo. Aquí van a encontrar la IP que envía, la IP que recibe, a qué horas fue enviado, a qué horas fue recibido, pero desde manera técnica. Es un perito judicial en este campo, lo puede revisar y dar fe de su veracidad. Y esta parte que vemos aquí como certificado electrónico es la estampa cronológica. Esta estampa cronológica, cuando uno la abre en Adobe PDF y le da doble clic, automáticamente lanza este mensaje que vemos acá, que nos va a decir documento se ha certificado. El documento no se ha modificado desde que fue certificado. Si una persona divide el documento, le quita partes, lo modifica o cualquier otra forma de alterar el documento, cuando le demos doble clic sobre el sello de la estampa cronológica va a decir el documento ha sido modificado o adulterado. Bien. Vamos a estar viendo otro mensaje, otro video de cómo llega esa certificación. Les mostraré cómo llega el certificado a sus correos electrónicos. Lo primero es que va a llegar un correo en el cual nos va a decir que está procesando el email y que se envió efectivamente el correo. El segundo que nos va a llegar es directamente el certificado, el cual nos va a mostrar la siguiente información. Lo primero son los detalles de envío, la persona que lo envió, el correo desde donde se envió y el correo que se envió. Lo segundo es fecha y hora de envío, fecha, hora de entrega. Lo siguiente es el asunto, el cuerpo del mensaje y si en caso dado yo hubiese adjuntado un archivo o un documento, este nos mostraría la información. Aquí tenemos el código que se creó para el correo electrónico certificado y por último tenemos la estampa cronológica o el certificado de Jada SAS, que en este caso es jada.net, nuestra prestadora o nuestra entidad certificadora. Bien, ya habiendo tratado los temas técnicos de cómo es el envío del correo y qué contiene ese certificado, como ustedes ven, ahí estamos garantizando lo que la ley nos solicita y también estamos garantizando lo que la jurisprudencia ha estipulado como criterios para que los mensajes de datos puedan ser evaluados al mismo nivel que los documentos físicos. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos que los mensajes de datos pueden ser enviados por canales digitales, pero la ley exige que para que sean evaluados al mismo nivel que los documentos físicos, deben demostrarse características como que haya confiabilidad, identificación del autor, que se pueda comprobar que el envío fue efectivamente realizado y no fue una simulación de envío. Debe demostrarse la integridad del documento, que se pueda almacenar para luego ser posteriormente consultado. Estas características las cumple el correo electrónico certificado, como ustedes las pueden evidenciar, tanto a nivel de la simple lectura como aquello que los peritos judiciales en el aspecto técnico van a poder revisar. Ya habiendo hecho estos pasos, lo que queda es demostrarle al juzgado, como bien decía en la ley 2213-2022, demostrar al juzgado que yo envié las comunicaciones, que yo notifiqué a la otra parte. Y para eso lo que hay que hacer es simplemente tomar ese certificado que nos llegó a nuestro correo y enviárselo al juzgado. También recomendamos que se haga mediante correo electrónico certificado. Y ya les voy a contar un poquito más adelante por qué recomendamos que también sea mediante correo certificado. Bien, llegamos a nuestra etapa final de este webinar, que esperamos que hasta el momento haya sido de gran gusto para ustedes. Y es que los tips y casos de uso diario. Primero, recomendamos totalmente, justificado en la ley y en las actuaciones judiciales que hemos visto,
que los correos sean enviados desde la dirección de correo electrónico del apoderado que tiene registrado en el SIRNA. ¿Qué nos ha pasado? Que, por ejemplo, hay muchos abogados que conformaron una empresa jurídica, conformaron un bufete y pues consideraron crear correos con domicilio corporativo, con domicilio propio, que digan, por ejemplo, andres@litigio.net, pero no han hecho la actualización de datos ante el SIRNA. Y si no hacen la actualización y envían todas las notificaciones, muchos juzgados están devolviendo las notificaciones, las están declarando como indebidas porque no fue desde la dirección que está registrada en el SIRNA. Entonces, los invitamos a que, por favor, revisen esa información, actualicen sus correos si han hecho cambios y siempre tengan en cuenta este domicilio, porque es su domicilio electrónico. Siguiente tip. Cláusulas de domicilio electrónico y CMS. Doctores, es un punto crucial en este webinar, porque es el momento donde les compartimos las cláusulas de domicilio electrónico y para notificación a número celular que les habíamos prometido. Se las compartimos porque es muy necesario que el conocimiento sea compartido. Esa es la razón de ser de estos webinars. Queremos que todos ustedes y que todos nosotros en conjunto podamos desarrollarnos bien en esta nueva era de la justicia digital. Para ello, lo que les decía, la manera más fuerte de poder blindar mi notificación es que yo tenga como demostrarle al juez por qué estoy notificando a la persona a ese domicilio. Se las estamos compartiendo por este medio, pero si en este momento, porque van en el carro, porque están ocupados, les queda muy difícil o quieren tenerla en el formato Word, les invitamos a que nos escriban, por favor, a nuestro número de teléfono, a WhatsApp o a nuestro correo electrónico, que en este momento Cami va a estar regalándonos esos datos al chat, que precisamente nos permiten ver por esos canales. Si ustedes nos escriben a nuestro WhatsApp o correo electrónico, les vamos a estar enviando la cláusula para que la usen. Se las enviamos para que puedan empezar a incluirlas en todos sus contratos, derechos de petición, en todo. Inclúyanla en todo. De verdad, va a ser muy importante. Ya nos están empezando a pedir el formato por nuestro WhatsApp, así que con todo gusto lo vamos a estar compartiendo. Miren, incluso nosotros estamos recomendando incluir esta cláusula dentro de formatos de solicitud de información, por ejemplo, para las empresas, formatos de afiliación, formatos de compra de cualquier servicio. En todo incluyan la cláusula de domicilio electrónico. La van a necesitar o no saben en qué momento la van a necesitar, y si no la constituyeron en el momento en que la persona tenía la disposición de darnos esta información, pues luego la persona, muchas personas lo que buscan es huir y no dar la información para evitar ser notificados y que por lo tanto un proceso pueda avanzar en su contra. Entonces, a constituir cláusulas de domicilio electrónico, doctores y doctoras. Pero, como hemos visto, el correo electrónico no es el único canal digital. Y aunque es el más usado, no todas las personas tienen correo electrónico. Por ello, también tenemos esta cláusula de autorización para notificar por mensaje de texto. ¿Qué sucede? Si tenemos el número de teléfono de la persona, podemos notificarle mediante un mensaje de texto certificado, que es otro de los servicios que ofrecemos desde Legal Segura. Muy pronto vamos a estar dando otro webinar acerca de cómo es el mensaje de texto certificado, legalmente cómo se fundamenta, legalmente cómo se puede justificar una notificación o un número de teléfono. Entonces, si están interesados también, por favor, los invitamos desde ya a seguirnos en nuestras redes sociales, a escribirnos a nuestro WhatsApp para que cuando estos webinars sean programados, los podamos invitar. Bien, ¿qué sucede con estas notificaciones? ¿Qué tienen en común? Ponemos a la persona que vamos a notificar en la situación de, primero, identificarse. Yo, Sari Ternica, autorizo, acepto, libre, voluntaria e irrevocablemente ser notificada, comunicada mediante un mensaje de datos a este que informo es mi número de teléfono. Y aquí decimos que es al correo electrónico. Y al mismo tiempo, constituimos a las personas con unos compromisos.
Porque aquí le estamos diciendo a la persona, primero, usted acepta que ese es su domicilio electrónico o ese es su domicilio de número de celular. Y además, usted acepta que en caso de recibir un mensaje de texto certificado, tiene el mismo valor probatorio, validez jurídica y trazabilidad que un mensaje enviado por medios físicos. Inclusive cuando el correo o el celular tenga protección contra mensajes de texto no deseados y spam. En la cláusula de domicilio electrónico vemos que también dice que se compromete a revisar la bandeja de spam y correo no deseado y que se compromete a que el correo tenga la capacidad suficiente para recibir los mensajes. Y aquí viene algo muy importante. Le hacemos constituir este autocompromiso a la persona o le hacemos consciente del mismo, y es que dice que se compromete a informar cualquier cambio de domicilio electrónico y que en el caso de recibir un correo electrónico certificado declara conocer que tiene la misma validez jurídica y trazabilidad que un correo enviado por medios físicos. Y aquí tenemos el sustento legal que hemos visto en el día de hoy. Ley 57 del 99, Ley 1564 del 2012, Ley 1581 del 2012, Ley 806, Ley 2213. Bueno, perdón, Decreto 806 de 2020. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los ponemos a firmar? ¿Sí? Porque así podemos garantizar la identidad de la persona, que la persona que vamos a notificar luego no pueda desconocer este domicilio y decir que fue una suplantación. Entonces, esto es un paso más allá de garantizar la integralidad y la veracidad del domicilio electrónico que se está constituyendo. Entonces, señores y señoras, ya saben que nos lo pueden solicitar por nuestro WhatsApp o correo electrónico. Tercer tip. Señores y señoras, por favor, no confundamos la virtualidad con la accesibilidad en todo momento. Los correos, las comunicaciones y las notificaciones, sobre todo si tiene que ver con los despachos, hay que hacerlos en el horario del despacho. ¿Qué sucede? Dos cosas. Uno, tenemos un concepto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Tribunal Administrativo Boyacá, que precisamente nos habla que los correos deben ser enviados y recibidos por el despacho durante el horario laboral del despacho. Esto para efectos procesales, que el efecto surta el mismo día. Si se envían por fuera del horario laboral, van a surtir efectos legales al día hábil siguiente. ¿Y qué sucede? También hay otro aspecto, y es que incluso salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que algunos correos de la rama judicial estaban bloqueados para recibir correos por fuera del horario laboral. Esto ya se está corrigiendo porque los correos no tienen por qué estar bloqueados para recibir las comunicaciones por fuera del horario laboral, simplemente que surtan efecto al día hábil siguiente, pero les recomendamos que igual, para evitar cualquier tipo de que la comunicación no llegue, envíenlos durante el horario del despacho. Y tengan mucho cuidado de no irlo a enviar al último momento, porque en el caso del concepto del Tribunal de Boyacá, la persona hizo el envío a las 5:55 de la tarde y el despacho cerraba a las 6 en su horario. Y resulta que por el peso de los archivos, por la conectividad de internet, por la razón que haya sido, aunque el correo fue enviado a las 5:55, al despacho entró a las 6:01. 6:01 y ya fue suficiente para que esa notificación, para que ese memorial, para que esa comunicación ya fuera declarada extemporánea, porque era el último día hábil para la contestación, para el memorial que había que hacer llegar. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado que su última comunicación sea mínimo, sea máximo 15 minutos antes de que vaya a cerrar el despacho judicial. ¿Sí? ¿Qué otras cosas les recomendamos o qué otras cosas les contamos de los casos de uso diario? Por ejemplo, si los juzgados están en la obligación de entregar copia a los expedientes, copia digital, ¿sí? Entonces, en ese caso, si un juzgado, un despacho, se niega a entregar copia íntegra de todo el expediente, estaría afectando el derecho al debido proceso y eso hace que ya podamos pedir una inmunidad. Si
Si, por ejemplo, nosotros requerimos una información que solo el despacho tiene o que es deber del despacho proporcionarnos esa información, ese expediente, un memorial, una actuación hecha y el juzgado no nos responde, resulta que los términos empiezan a contarse desde el momento en que recibimos la respuesta del despacho, ¿sí? Bien, estos serían algunos de los casos de uso diario y tips que les recomendamos para el uso del correo electrónico certificado, para el uso de la justicia digital, para evitar inconvenientes, para evitar choques con la justicia. Y para ello también, precisamente, estamos nosotros aquí, para servirles y aportarles en esta herramienta jurídica que les va a permitir dar trazabilidad y evidencia legal de todas sus comunicaciones. ¿Por qué les recomendaba que los correos a los juzgados también vayan certificados? Porque, por ejemplo, en el caso que les comentaba, que hace poco habían juzgados bloqueando la entrada de mensajes en ciertas horas, en las horas no laborables. Pues, ¿qué pasa? Si ustedes hicieron el envío de su comunicación con correo electrónico certificado, van a poder luego reclamarle al juzgado. Si el juzgado no responde, podemos reclamarle: yo hice el envío de este memorial tal día, a tal hora, y aquí tengo la certificación. Por favor, se pide la respuesta. Se pide la acción o las medidas necesarias. Entonces, para ello también recomendamos hacer los envíos mediante correo certificado. ¿Y cómo funciona el correo certificado con Legal Segura? Ya hemos visto cómo funciona su uso, pero ¿cómo funcionan sus precios? Bien, nosotros manejamos nuestro servicio por paquetes, como si fueran paquetes prepago de telefonía celular, pero estos son paquetes prepago de correos electrónicos certificados. Tenemos paquetes desde 5 correos, cada correo tiene capacidad de 4.9 megas de peso. Ahora también los abogados debemos actualizarnos en esas medidas de peso de los archivos, y tiene un precio de 10,000 pesos. Y así va aumentando. A mayor cantidad de correos tiene el paquete, menor es su valor individual. Y para ello, para obtener mayor información de cómo contratar nuestros servicios, les invitamos a escribirnos a nuestro WhatsApp o dejarnos su número de teléfono aquí en el chat de este webinar y les vamos a estar escribiendo muy pronto. Bueno, señores y señoras, esto es las generalidades de la Ley 2213 de 2022. Ha sido un gusto inmenso poder acompañarlos, que a propósito no tuve el gusto de presentarme al principio. Mucho gusto. Quien les ha estado hablando es Sari Garnica, directora jurídica de Legal Segura. Y precisamente hemos preparado este webinar para ustedes con el fin de compartir la información, de que todos nos actualicemos y entremos al mundo digital. Ofrecemos esta solución, más en cada momento que ustedes quieran contactar con nosotros estaremos al tanto, ya sea para los servicios o para orientarles en el uso y en la guía de esta ley y de las leyes que le complementan. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si hay alguna pregunta, los invitamos a que en este momento, por favor, nos la escriban en el chat del webinar para poder responderlas antes de que nos retiremos. A los que ya se retiran, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estén muy atentos porque los vamos a estar invitando a otros webinars de todo lo que es la actualidad jurídica en el mundo digital. Vamos a estar viendo lo que es uso de herramientas digitales, notificación 291 y 292 en esta era digital, correo electrónico certificado y mensaje de texto certificado para notificar a los números de celular. Entonces, esperamos que se vayan muy felices, que esto haya sido de utilidad para todos ustedes y que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias por la explicación, doctora Sarit. Cordial saludo para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muy bonita noche. Que estén muy bien. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Por aquí les comparto nuestras redes sociales y nuestro número de teléfono. Si no conocen a dónde escribirnos, a estos medios nos pueden contactar. Muchas gracias, doctora Sarit, que estés muy bien.
Muy Muchas buena la gracias. explicación, me gustó muchísimo tu exposición y no, o sea, no tengo ninguna duda frente al tema, me pareció muy bueno. Bueno, maravilloso. Muchísimas gracias por ese aporte. Que esté muy bien, Anabel, y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora Sari. Espero que tengan muy buena noche, todo muy claro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos. Entonces, como vemos que no hay preguntas, nosotros también nos despedimos. Que tengan una muy bonita noche y nos vemos en un próximo miércoles de web.